Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con una frase de Verónica Roth que dice: el miedo no te detiene, te despierta. Cuando tenemos miedo, nos detenemos, pero ponemos todo alerta. Y hay dos caminos que tomar: quedarte ahí, porque el miedo es el peor obstáculo, o continuar y decidir tu camino para llegar al éxito, para llegar a tu meta, para llegar a tu objetivo. Entonces, el miedo, insisto, es el peor obstáculo. En nosotros está esa decisión. Tomar garra, tomar fuerza y continuar. Y poder llegar al otro lado. Al otro lado donde tú estés, obviamente, fijando y colocando esa meta o ese objetivo. ¿De acuerdo? Bien, vayamos con nuestro aparador literario. Muchísimas gracias a aquellos que escriben al correo de lovecraft31@hotmail.com y se ha venido dando como que toda esta inquietud sobre los cuentos infantiles, que se les ha dado así como que el mote de infantiles cuando no lo son, son muy interesantes, simbólicos, que podemos interpretarlos y demás. Y me preguntaron sobre Pinocho. ¿Quién lo escribió? ¿Qué es lo que significa? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su finalidad? Y bueno, es escrito por, válgame, un escritor italiano más conocido como Carlo Collodi. Él nace en Florencia un 24 de noviembre de 1826 y muere en 1890 y su nombre real es Lorenzo Filippo Giovanni. Él va a incursionar, obviamente, en el ámbito político, en el ámbito periodístico. Él estudia retórica y filosofía, son sus grandes intereses. ¿Sí? También trabaja muy joven, a los 18 años, en un periódico y de ahí se va despuntando su trayectoria como escritor. Y también en el ámbito político. Él llega a participar en la Segunda Guerra de Independencia Italiana. Y todo esto le da una visión donde quiere ser en sus obras muy simbólico, no tan directo, amigable a través de sus escritos. Él empieza con sus obras a publicarlas precisamente en un periódico, ya que tenía todo este perfil y que ya les había dicho que empieza a trabajar muy joven. Y su perfil periodístico le da que esa garra, digamos, para expresarlo no tan directo, utilizar una retórica, utilizar una escritura que no sea directa ni que pueda dañar susceptibilidades, sino que la gente la pueda disfrutar y también la pueda interpretar. Era su finalidad. Y empieza a publicar sus obras en un periódico, el primer periódico satírico, y es Lampione. Más adelante va a escribir su primer obra y va a ser In Vapore. Esta le va a dar fama y con esto mismo él se va a sentir mucho más seguro y va a hacer un compendio titulado Racconti delle Fate, que van a ser cuentos, sí, con esta propuesta fantástica, esta propuesta aparentemente infantil. Sí, pero el vocabulario, el lenguaje sigue siendo amigable, sigue siendo con una búsqueda y manifestación alegórica, que es lo hace interesante. Recuerden que la alegoría es una de las figuras más complejas porque no se encuentra en el texto, sino se encuentra en el lector. Bien, después de despuntar en todo esto, va a escribir la obra que me están preguntando y que es la gran inquietud. Y va a ser Historia de un burattino, historia de un títere, llamado también en italiano Pinocchio o también conocida en el español como Pinocho. Y va a abordar, obviamente, temáticas y valores importantes como la verdad, la virtud, el honor. Y Pinocho va a ser ese niño de palo que se quiere transformar en hombre para sentir, para experimentar, siendo de palo incluso las cuestiones sexuales a las que se le atribuyen, como el que le crezca la nariz por decir mentiras, que es un falo, sí, que se interpreta como esa parte de ya no quiero ser niño de palo, quiero sentir. Se va a transformar, va a crecer, va a empezar a experimentar un despertar de su sexualidad, pero también un despertar a ser humano, a experimentar esos valores, a practicarlos, a sentir esas relaciones y agradecimiento con su padre, que es Gepetto, quien lo va a crear este señor, este carpintero. Y también, ¿quién va a tener de enemigos dentro de la propia historia? Pues va a ser Stromboli, el gato y el zorro, el cochero, la ballena, donde Gepetto lo va a ir a buscar y va a hacer todo este drama
y él va a empezar a experimentar esos sentimientos, ¿sí? La forma, sí, de experimentar ese crecimiento de la nariz, es como esa parte humana que empieza a despertar en él y que lo hace súper simbólico, interesante, alegórico, con un lenguaje muy vivo, ¿sí? Hasta cierto punto vívido, válgame, que lo lleva a ser nuevamente en los lectores amable, a buscar una realidad, una verdad entre el camino del conocimiento y el camino de la sabiduría. Por eso yo siempre digo, cuando somos niños es muy práctico, porque un niño puede decir sí, puede disfrutar, no se cuestiona tanto, se deja llevar, fluye. Cuando somos grandes empezamos y sufrimos en el sentido de que no hemos o tenemos que aprender esta etapa de decir sí, no, tomar decisiones. Ya no solamente que sea nuestra vida un juego, sino tomar decisiones, y es a lo que va Pinocho. Por eso lo hace y lo transforma en un texto tan simbólico, importante, y que Filippo Giovanni lo transforma en algo que no se queda solamente como un relato infantil o fantástico, sino un cuestionamiento humano y personal, individual, que nos acerca a esa esencia, a ese despertar en diferentes etapas de nuestra vida. Así es que te lo dejo en el tintero, a que buscarlo, a que ir a él, que es extraordinario. Bien, ¿y quién tenemos de colación literaria? Precisamente con todo esto, debo de recomendarte que incluso hay textos que se dedican a la interpretación y los símbolos que llegan a manifestarse no solamente en Pinocho, sino también en otros cuentos infantiles. Y entre ellos vamos a encontrar el psicoanálisis, ahora sí que a flor de piel para poderlo interpretar. ¿Y quién mejor? Digo, debo mencionarlo, a Erich Fromm, que nos lleva también a esta cercanía de este gran sentimiento como en El arte de amar de Erich Fromm. Es la búsqueda, el aprender a compartir, el aprender a ver lo que implica la vida, ¿sí? Lo que te exige la vida. Y por otro lado también el miedo a la libertad, que llega a ser un análisis. Hay un artículo, un ensayo muy, muy interesante sobre Hitler y la sociedad alemana. ¿Cómo es posible que pudo haber llegado a actuar de cierta manera contra los judíos? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucede en la conciencia y en la inconsciencia? Y yo podría llamarlo aquí hasta la supraconciencia. Como seres humanos, ¿de qué manera nos desdoblamos para poder actuar con el otro, para poder actuar con nuestros propios demonios y luchar con nuestras propias batallas y guerras? Así es que son bien interesantes ambos, tanto en el tintero Pinocho como en la colación literaria a Erich Fromm con estos dos títulos. Así es que tienes bastante en el tintero para esta semana, y qué mejor que desearles un feliz día, el Día del Maestro. Estamos en mayo con muchísimos festejos, y también pues son aquellos que nos han compartido conocimiento, y no solamente conocimiento, sino también experiencias de su vida. Y muchísimas gracias a aquellos maestros que dejan huella y a aquellos que hacen una labor constante, sí, siempre que será el compartir algo con nosotros. Así es que siempre encontramos maestros en la vida. Felicidades a todos aquellos de la escuela, de la vida, y que siempre están compartiendo algo de su saber. Muchísimas felicidades, y también te debo de decir que le des like, por favor, amor, paz y salud, y que si no te has suscrito le hagas clic a la campanita, me sigas en redes sociales, en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Hasta la vista.